entramos de lleno a las noticias. La bancada priista en la Cámara de Diputados insiste en que sea en esta semana cuando se aprueben las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, hay partidos de oposición y algunas organizaciones de derechos humanos que señalan que este dictamen contiene varias violaciones a las garantías individuales. Entre las críticas que se dan a esta ley, pues destaca el hecho de que mantiene el fuero militar e ignora la demanda social de que las fuerzas castrenses sean juzgadas bajo el Código de Justicia Civil. Además, dicen algunos de sus detractores, esta medida atenta contra el derecho a la libertad de tránsito, ya que restringe la circulación de mercancías y también de vehículos en el momento en que el ejército lo considere conveniente. Esta reforma o esta propuesta de reforma también avala los cateos y la intervención de las comunicaciones telefónicas sin tener que contar con una orden judicial. Además, se faculta al Ejecutivo a que acuda al espionaje de ciudadanos que considere peligrosos para la seguridad interior y permite declarar situaciones de excepción sin la participación del Congreso. Y precisamente en torno a esta ley que ya comienza a tener serias críticas, y usted va a enterarse por qué más adelante a lo largo de nuestro programa, vamos a la Cámara de Diputados, donde está siendo discutida ahora mismo y donde ya tiene gente a favor, sobre todo del PRI y del PAN, y gente en contra, encabezados por el PRD. Aquí vamos a escuchar las voces del PRI y del Partido Verde. La minuta del Senado de la Ley de Seguridad Nacional fue turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, confirmó Alfonso Navarrete Prida, quien coordina al Grupo Plural que se conformó para analizar este dictamen. Las reuniones del grupo de trabajo fueron muy serias, fueron con argumentos, no con discursos. Y de ahí se salieron algunas propuestas que son muy buenas ideas. Nosotros en el PRI sabemos que hay fracciones políticas que van a asumir posiciones políticas, tan político va a ser esto que se va a votar. Está allanado el camino para que pueda salir en este periodo de sesiones, que no es un documento que se haya hecho un albazo, como se decía en un principio, hubo reuniones de trabajo, hay aportaciones de los grupos parlamentarios, que decir que le estudiaron, la leyeron e hicieron su aportación. De acuerdo con legisladores del PRI y PBM, el proyecto de dictamen contiene los cambios y observaciones que hicieron todas las fracciones políticas. De cuando las tareas de atención a una afectación de seguridad interior, los miembros de la Fuerza Armada Permanente cometan alguna conducta que pudiera ser constitutiva de un delito que afecte a civiles, será perseguida y sancionada por los tribunales competentes. Acabo de acordar con el diputado Alfonso Navarrete que se incluya de los tribunales civiles, me acaba de decir que sí y que serán las correcciones en el próximo borrador que se haga. La primera que generaba confusión, una prohibición, que dice en un artículo del 74 que había prohibición de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos derivados de resoluciones de carácter administrativo, laboral o electoral, que estaba prohibido hacerlo, que solamente se podría intervenir si cualquiera de estas circunstancias rebasara el ámbito de lo administrativo, de lo laboral o lo electoral y se convirtiera en una amenaza. Pero esto generaba la posible suspicacia de decir, ahora el ejército se va a meter en asuntos electorales. El grupo de trabajo solicitó con carácter de urgente una reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política y con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, para conocer a profundidad su opinión sobre esta minuta. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y es que a pesar de que ya existe un proyecto de dictamen con cambios y observaciones, los partidos políticos siguen en un constante enfrentamiento por la aprobación de esta nueva Ley de Seguridad Nacional. El presidente, por ejemplo, de la Comisión de Gobernación, el panista Javier Corral, ha pedido que se apruebe esta reforma con base en la minuta del Senado y rechazó la propuesta del PRI. Yo creo que debiéramos atemperar todas estas especulaciones y todas estas versiones que ya dan por hecho una minuta que, por cierto, tiene cuestiones muy delicadas en materia de derechos humanos. Es regresiva a la minuta del Senado.
Mientras tanto, el PRI descarta que se vaya a dar un albazo en la aprobación de esta ley, como lo han señalado ya el PRD, el PT y Convergencia. Nos pronunciamos en contra de esa tentativa y llamamos a la construcción de una ley con el consenso político que garantice las libertades democráticas. Hay opiniones diversas de grupos sociales, de expertos, y las comisiones tienen la obligación de analizarlas. Los legisladores nunca quedamos bien. Cuando legislamos rápido fue fast track, no oyeron a tales grupos, lo hicieron muy rápidamente, y cuando hay un proceso de reflexión, se están quedando las cosas en el tintero. Pero las acusaciones trascienden al Poder Legislativo. En el Senado, la fracción perredista acusa al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, de manipular esta iniciativa de ley de seguridad nacional que se discute en la Cámara de Diputados. Pero por lo que estamos observando, el PRI en la Cámara de Diputados se está convirtiendo en el dique principal que frena reformas o impulsa reformas a conveniencia electoral, influye en el reparto del presupuesto, determina la ley de ingresos y es el que tiene, por su alianza con el Partido Verde en la Cámara de Diputados, la llave de la aprobación de reformas o el freno a la aprobación de reformas en la Cámara de Diputados. Ese gobernador es Enrique Peña Nieto del Estado de México, lo sabemos todo el mundo. Lo hemos visto actuar y sabemos cómo influye, ordena. El senador perredista hace un llamado a las organizaciones civiles que están en contra de la inseguridad a que se sumen para frenar esta iniciativa que dice pretende brindar mayores facultades a las Fuerzas Armadas. Otorgar a las Fuerzas Armadas capacidad de investigación, darle atribuciones para retener a presuntos delincuentes. En el Senado no aceptamos los grupos parlamentarios en su momento, seguir otorgando a las Fuerzas Armadas plenas facultades que estaban contempladas en la iniciativa del Ejecutivo. Por ello, queremos hacer una advertencia pública y un llamado a las organizaciones civiles de derechos humanos que han expresado su preocupación al respecto de que es necesario frenar en la Cámara de Diputados una pretensión de aprobar un dictamen derivado de la minuta de la Cámara de Senadores totalmente violatorio. Por su parte, la diputada Leticia Quesada calificó la reforma de seguridad nacional como un riesgo para los derechos humanos de la población. Es un dictamen que es oscuro, que violenta los derechos humanos, que violenta las garantías individuales y que violenta también al propio órgano legislativo, la Cámara y al Senado.